Se explicó, bueno, cuáles son las razones por las cuales la CAF podría haber reducida su nota, la evaluación crediticia que hacen las agencias de crédito. Después podemos discutir para qué sirve o no, pero en todo caso esta era una cuestión que a la CAF le resultaba importante. Y había 3 puntos en esa lista que eran potenciales razones o amenazas o directamente posibilidades de reducción de la nota de la CAF. Y uno era un título muy educado que decía: hay uno de nuestros accionistas que está en default técnico. Por supuesto que ese accionista es la Argentina, y la reflexión que nosotros hacíamos y que yo hice en el directorio es que efectivamente este default no afecta solamente a Argentina, no afecta solamente a las fuerzas de producción de nuestro país, no afecta solamente a las familias que no acceden a los créditos o a los empleos, tiene también un impacto regional, ¿no? Porque la nota de nuestros vecinos está afectada por nuestra nota y por la manera en que nosotros resolvamos o no resolvamos este problema. Entonces, me parece que lo que discutimos hoy es muy importante, no hace falta remarcarlo. Yo ya lo dije cuando me invitaron en diputados, creo que esto debe ser tratado como una política de Estado. Estamos acá no solamente porque la Constitución Nacional ha establecido que es el Congreso de la Nación el que decide acerca de las cuestiones del empréstito público, sino también porque lo que estamos tratando de resolver ahora es algo que atravesó muchas administraciones y muchos signos políticos diferentes, desde antes del 2001, que fue cuando se fue armando esta deuda, desde el 2001 en que se decretó el default y en adelante a través de otras administraciones que intentaron o no intentaron resolver el problema con algunos canjes que no resolvieron la litigiosidad y que nos traen a este lugar en el que estamos hoy. Entonces esta es una introducción apretada porque entiendo que todos estamos bastante contestes de qué es lo que estamos discutiendo y quiero que haya tiempo de sobra para las preguntas, pero una introducción necesaria porque si no parece que estamos simplemente discutiendo una urgencia o algo que se le ocurrió al nuevo gobierno. No, esta es una cuestión que Argentina arrastra hace muchos años y que nosotros creemos que es bueno que la resolvamos y es bueno que la resolvamos entre todas las fuerzas políticas, como lo dice la Constitución, y porque se trata de una política de Estado, estar o no al día con nuestras deudas. Yo voy a referirme de manera breve acerca de las distintas dimensiones que enfrentamos nosotros al asumir hace un poquito más de 3 meses atrás. Era un problema que se vino cocinando a lo largo de los años anteriores, que tuvo su origen en esa fecha de fines del 2001, cuando Argentina, el Congreso de la Nación, decretó la cesación de pagos, que tuvo 2 instancias previas de resolución o de intento de resolución voluntaria, los canjes del 2005 y del 2010, pero que a medida que sucedían esos canjes también iban avanzando las causas judiciales en distintas jurisdicciones, fundamentalmente en la de Nueva York. Viene al caso, por ejemplo, recordar que al momento del canje del 2005 ya existían en la sede judicial del juez Griesa 42 causas, 42 juicios en contra de Argentina. Ya en el 2005 uno podía adivinar con un grado de certeza bastante alto que al menos una de esas 42 causas iba a tener un grado importante de avance y de progreso, como finalmente después quedó manifestado con los fallos subsiguientes que ustedes conocen y no viene al caso redundar. La deuda original, que eligió el camino de la litigiosidad en vez del camino en etapas del acuerdo en los 2 canjes, era por un monto original de 6.100 millones. No sé dónde está la pantalla. Claramente no se ve nada, ¿no? Bueno, entonces... Trae la luz. Si podemos apagar la luz. La luz. Realmente creo que es bueno que podamos ver porque son muchos números y después la experiencia es que en la discusión se van a mezclar los números y es bueno que los tengamos.
Mientras tanto yo les voy leyendo lo que dice esta placa para que... Bueno, así van a poder comprobar que leo bien después cuando baje la luz, pero bueno. Un capital original de 6.089 millones de dólares, de valores del 2001, de los cuales más de la mitad, 3.679 millones, están en litigio en la sede judicial de Nueva York. Hay unos 960 millones que litigaron finalmente en Nueva York y que litigaron también en la Corte del Banco Mundial, del CIADI, pero que originariamente habían litigado en Italia. Son los de la Task Force Argentina de Nicola Stock, a quien me voy a referir un poco más adelante. Quedan otros litigios por 173 millones de dólares originales en Alemania, 445 millones de ley argentina y otros no identificados que no sabemos dónde están. ¿Perdón? Los no identificados. 832 millones. La columna de la derecha es la columna de cómo este reclamo original cómo este capital original o este compromiso de pago o este pagaré, como lo quieran llamar, de la República Argentina, independientemente de la presidencia de turno, se transformó después a través de los litigios y a través de los fallos que, como ustedes saben, en los últimos años por lo menos han sido desfavorables para Argentina, en un monto total de 18.995 millones de dólares. Vale decir, se multiplicó por 3 y un poquito más la deuda original como consecuencia de los distintos procedimientos judiciales, la acumulación de intereses, los intereses punitorios y las distintas sentencias monetarias que fueron aplicando fundamentalmente en el juzgado de Griesa, pero en otros juzgados también. Esto es lo que vamos a tener, ¿no, presidente? Bueno, van a tener que confiar entonces en... No, quizás lo que podemos hacer es imprimir unas copias para ir siguiéndolo. ¿Podremos hacer eso o no? ¿Tenemos? Sí, vamos comentando. Ah, eso, ahí estamos un poco mejor. Bueno. Ahora no veo yo, pero bueno, ustedes me van a decir. Bueno, eso era la magnitud del problema. El problema era complejo no solamente por su magnitud, sino por las distintas aristas técnicas y jurídicas de la cuestión con la que nosotros nos encontramos apenas asumimos. Había más de 50.000 acreedores litigando en contra del país por una deuda que estaba instrumentada en más de 150 series diferentes de bonos, cada serie con su propia estructura contractual, algunas de ellas muy complejas y eventualmente muy beneficiosas, no solamente para los acreedores, sino también para los litigantes que supieron interpretar que ahí tenían una oportunidad. Diferentes jurisdicciones, como expliqué antes, y en total más de 1.000 juicios, con sentencia monetaria, sin sentencia monetaria. La diferencia entre tener o no tener sentencia monetaria es la tasa de interés que se le aplica a el reclamo. Esto también es interesante y lo podemos discutir más adelante en la sección de las preguntas. Pero mientras no haya una sentencia monetaria, entonces la tasa de interés que se aplica es, en primer caso, la tasa contractual del bono, y una vez que el bono esté vencido, una tasa punitoria que decide el juzgado, en este caso de Nueva York. Entre las dos opciones elegía siempre la tasa más alta. Por eso a algunos acreedores les resultaba más conveniente no tener la sentencia monetaria, porque al momento de obtener la sentencia monetaria, la tasa de interés de ajuste es la tasa de interés de corto plazo de los Estados Unidos, que hoy está en el 0,5%. Entonces, esto dio lugar a que distintos acreedores que incluso pudieran tener el mismo bono,
tenían reclamos y sentencias muy diferentes porque la acumulación de los intereses dependía de cuestiones procesales que por supuesto escapaban o no al manejo de la República. Y después hay una distinción muy importante por hacer, que ustedes la conocen muy bien, son aquellos litigantes que tenían una sentencia favorable y que además de la sentencia favorable tenían la protección de una cautelar. La cautelar que decretó el juez Griesa cuando vio que Argentina insistía en su vocación de no cumplir con la sentencia y por lo tanto el juez Griesa aplicó una cautelar no solamente a Argentina sino a los distintos organismos que se tuvieran que encargar de los pagos y eventualmente de nuevas emisiones de deuda que quisiera hacer Argentina, a reprimirse de hacerlo hasta tanto la República Argentina no hubiera resuelto la cuestión que quedaba abierta de estos bonistas con esta medida cautelar. En concreto, lo que hacía esta medida cautelar, insisto, de un juez al que Argentina voluntariamente eligió para eventualmente dirimir cualquier diferendo que pudiera haber, eligió esa sede judicial. Bueno, en esa sede judicial ese juez le impuso a Argentina la obligación, aún siendo soberano, de no poder administrar sus pasivos, porque para hacerlo tenía que primero honrar la sentencia conocida como la de pari passu y protegida por esta cautelar. Y demás está decirlo, pero me parece que hay que recordarlo, porque a veces en la discusión las comparaciones que se hacen son comparaciones que se olvidan el estatus judicial de estas deudas que nosotros estamos tratando de resolver. La sentencia del juez no es solamente una sentencia de primera instancia, es una sentencia ratificada por la segunda instancia y tácitamente ratificada por la Corte Suprema, que decidió no tomar el caso. No soy abogado, pero me dicen que eso, la manera de calificarlo es sentencia firme. Entonces, la reflexión que tenemos que hacer en este caso no es lo mismo negociar voluntariamente con un bonista que se vio sorprendido por el default y viene con el pagaré y dice, bueno, a ver qué me vas a dar, que negociar en sede judicial con un fallo adverso que tiene la ratificación de todas las instancias posibles. Y quiero que esto se entienda bien, porque si no parece que hubiera habido otros caminos para recorrer. El camino que teníamos para recorrer nosotros eran señores que tenían una sentencia firme y que estaban esperando que les pagáramos el 100% de esa sentencia. Entonces la magnitud, la complejidad y una dificultad adicional de cara a la posibilidad de negociar en forma efectiva es que los acreedores más duros tenían la ventaja de poca sentencia monetaria y tenían un taxi de intereses que básicamente lo que implicaba era que no les resultaba costoso para ellos no negociar. El costo de no negociar era una tasa de interés de 156 millones de dólares por año para una deuda original de 428 millones. O sea, si yo tengo un fallo favorable del juez al que convinimos las dos partes, y si ese fallo además está ratificado por Cámara, y si ese fallo además está ratificado tácitamente por la Corte Suprema, y si además en ese fallo se van acumulando intereses del orden del 30% del capital original cada año, y la verdad que mucho entusiasmo para negociar un descuento yo como acreedor no tengo. Y quiero que esto se entienda también para que ustedes comprendan, como senadores de la Nación, la dificultad que teníamos nosotros al encarar esta negociación, que siempre fue, y lo aclaro y lo van a ver más adelante, ad referendum de la decisión que tomara el Congreso de la Nación Argentina. Nosotros llegábamos hasta donde podíamos llegar. Yo esto lo dije en la Cámara de Diputados, ya es viejo porque la Cámara de Diputados ya le ha dado tratamiento, pero lo repito frente a ustedes, los señores senadores, hasta acá llegamos nosotros, hasta donde podía llegar el Poder Ejecutivo. El resto de la discusión, por supuesto, le corresponde al Poder Legislativo de la Nación. Magnitud del problema, complejidad del problema, estructura de incentivos
poco favorable a un acuerdo. Entonces la pregunta que ustedes deben estar haciendo es cómo hicieron para efectivamente conseguir un acuerdo en el que se obtienen quitas de más del 30%. Me parece que es una pregunta válida, porque frente al cuadro de situación es difícil imaginar por dónde estaba la salida, ¿no? Y esa fue la estrategia de negociación que nosotros diseñamos en el corto tiempo que ustedes saben que tuvimos para diseñarla, que básicamente tenía estos 3 pilares. El primero era restablecer la confianza con el mediador y con el juzgado, que eran los que tenían que decidir si acá había o no la posibilidad de aplicar un descuento a este fallo y a esta sentencia. Y nos pareció, y esto es un atributo y un valor de la gestión de Macri, que creo que muchos compartimos independientemente de dónde vengamos, que el mejor camino siempre es el camino de la verdad. Por supuesto, si además le podemos agregar idoneidad, y bueno, y cada uno evaluará qué tan idóneo hemos sido nosotros en este procedimiento, pero lo que no se puede discutir es que nosotros siempre fuimos con la verdad. Y la primera parada de este criterio de ir con la verdad fue, en vez de frustrarnos por los fallos y de quejarnos por el resultado, fuimos y le dijimos al mediador, mire, este es el cuadro de situación. Y el cuadro de situación incluye algunas cosas que merecen un análisis más profundo. Por ejemplo, la acumulación de los intereses, ¿no?, que fue el segundo criterio que establecimos como estrategia de negociación. Le dijimos en las primeras reuniones, el secretario de Finanzas le dijo al mediador, nosotros vamos a honrar la deuda porque es el compromiso asumido por la República y no vamos a discutir el capital, porque ese es un pagaré que firmó algún presidente de la nación y todos somos parte de esta nación. Ahora, lo que sí venimos a discutir con mucha firmeza es la acumulación de intereses que se han devengado de distinta manera a lo largo del tiempo, que además entran quizás incluso en colisión, paradójicamente, con el principio de pari passu, que fue lo que finalmente llevó a Argentina a perder ese juicio. El Senado debate pago a buitres. Tras la media sanción en diputados, la Cámara Alta trata el proyecto que busca cerrar el litigio con los holdouts. El oficialismo espera que sea ley en la última semana de marzo. Otra baja del dólar, cerró a 14,86. Por la suba de las tasas, la divisa norteamericana cayó 3 centavos en bancos y casas de cambio. De este modo, registró su 6ª caída consecutiva.